noches. Damos comienzo a este espacio sobre salud que organiza El Comercio. Hoy es el último día de esta tercera edición del Mes de la Salud en Asturias y no podíamos clausurar las jornadas sin contar con una de las especialidades clave que se ocupa de la salud de nuestros ojos. Los doctores del Instituto Oftalmológico Fernández Vega están con nosotros para responder en directo a las preguntas que ustedes nos vayan enviando a nuestro Facebook sobre aquello que les preocupe o que quieran saber en relación a sus ojos. La Clínica Fernández Vega cuenta con dos sedes, una en Oviedo y otra en Madrid. Con una trayectoria de más de 130 años y de 5 generaciones, constituye una referencia nacional e internacional por su objetivo de mejora permanente en todas sus áreas, clínica, quirúrgica, investigadora y también la docente. El centro dispone de todas las especialidades oftalmológicas y de los técnicos, de los medios técnicos más avanzados para determinar el diagnóstico y aplicar el tratamiento más adecuado a la patología del paciente. Cabe destacar que cuenta la clínica con dos fundaciones, la Fundación de Investigación Oftalmológica y la Fundación Fernández Vega, que desarrolla una importante labor social. Además, cuentan con el Instituto Universitario, donde se imparte docencia e investigación en colaboración con la Universidad de Oviedo. Pues paso a dar las buenas noches a nuestros invitados. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Estupendamente. Comienzo con usted, doctor Álvaro Fernández Vega, subdirector del centro y director de la unidad de retina y vitrio. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros el doctor Luis Fernández Vega. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Forma parte del equipo de la unidad de córnea y cristalino. Y nos acompaña también, por último, el doctor Pedro Pablo Rodríguez. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Es el responsable de la unidad de glaucoma del instituto. Pues vamos a comenzar, si le parece, doctor, por la miopía. Cuéntenos qué diferencia hay entre un miope y un miope magno. Muy bien. Como tengo aquí un ojo, me sirve un poquito para explicaros, ¿no? Si nosotros abrimos el ojo es como una pelota. Las imágenes entran por la parte de delante y son recogidas atrás del todo en la retina. Ahora imagínate que el ojo crece. Eso es lo que llamamos un ojo miope. La imagen se ha quedado por delante y ya no llega al fondo del ojo. Tenemos que utilizar una gafa que lo que hace es trasladarnos la imagen un poquito más atrás. Las gafas lo que hacen es separar los rayos de luz para que la imagen vaya un poquito más atrás. Pues bien, tenemos una miopía escolar, que llamamos, que es la miopía derivada del propio crecimiento, como nos crecen las manos o crecemos en altura, del propio ojo. Entonces crece un poquito más y eso es un ojo completamente normal, que simplemente necesita una gafa para que la imagen quede enfocada atrás del todo. Por otra parte, si el ojo crece demasiado, puede empezar a tener problemas retinianos por estiramiento de la retina, porque aumenta el riesgo también de glaucoma o porque tienen problemas de desprendimiento de retina. Cuando ya tenemos alteraciones retinianas derivadas del gran tamaño del globo ocular, eso ya pasa a ser una miopía magna o patológica. ¿Es cierto, doctor, que el miope magno tiene más tendencia a tener un desprendimiento de retina? Sí, es verdad. Es decir, las miopías escolares, cualquier miope ya de por sí tiene una tendencia al desprendimiento de retina, pero las miopías moderadas entre 6 y 15 dioptrías aproximadamente tienen un riesgo incrementado de desprendimiento de retina. Por eso es importante hasta cierta medida que conozcan los signos de riesgo. Estos son el cambio brusco en las moscas volantes. Todos tenemos puntitos negros por condensaciones del gel que rellena el ojo por dentro, del humor vítreo. Pero si bruscamente notamos que esos cuerpos flotantes cambian, sobre todo si se acompañan de relámpagos, de luces intensas, puede ser señal de que se nos está separando el humor vítreo de la pared del fondo del ojo, puede tirar de la retina y romperla. Si además somos miopes, tenemos un riesgo incrementado. Entonces, ¿cómo lo podríamos evitar? En ese momento, el paciente que nota eso tiene que acudir con carácter de urgencia al oftalmólogo. El oftalmólogo le va a hacer una revisión de la retina y le va a decir, pues mira, no tienes nada, tienes simplemente tus moscas volantes o tienes una separación del vítreo, pero no tienes ninguna rotura. Si en ese momento encontramos los oftalmólogos que tiene una rotura, se puede prevenir. Le damos un poquito de láser alrededor de esa zona y previenes un desprendimiento de retina. Por eso es importante que el paciente sepa, cambio brusco en los cuerpos flotantes que se acompaña de relámpagos, hay que acudir con carácter de urgencia. Durante estos días hemos recibido numerosos correos a nuestro buzón salud@elcomercio.es, así que no vamos a tardar más en exponerlo aquí para que nuestros doctores pues den la respuesta más adecuada en cada caso. Una de estas preguntas nos la formulaba Pedro Palacios. Nos decía lo siguiente: tengo 39 años y padezco miopía. Noto que durante la noche veo bastante peor que por el día. ¿Es normal que me pase esto? ¿Habría alguna manera de mejorar mi visión durante las horas con menos luz? Gracias, doctores, nos dice. Bueno,
Es cierto, es decir, nosotros utilizamos distintos tipos de células por el día que por la noche. Por la noche pasamos a utilizar los bastones y la retina periférica. Y particularmente los altos miopes tienen una mala calidad de estas células encargadas de la visión nocturna. No, podemos hacer muy poco para mejorarlo porque se nace así. Es decir, estas células tienen peor calidad y tienen una peor adaptación a la oscuridad el paciente miope, sobre todo el alto miope, en relación a las personas normales. Antiguamente se decía que los arándanos, las determinadas plantas de la medicina tradicional, que tienen unos compuestos que se llaman antocianósidos, que mejoraban un poco la calidad de la visión nocturna. Bueno, daño no hacen, son antioxidantes, bienvenidos sean. Y además tenemos mucho cultivo aquí en Asturias. Pero no se puede decir que sean efectivas. No podemos decir que sean efectivas al 100%. No hay ningún ensayo clínico que lo demuestre. Doctor, ¿y cómo se puede complicar la miopía en aquellas personas que ya tengan una edad considerable? Se puede complicar de muchas maneras, o sea, fundamentalmente de 3 maneras. El alto miope, sobre todo, tiene tendencia, como hemos visto, al desprendimiento de retina, pero tiene tendencia también a una enfermedad que es la degeneración macular miópica, que es la afectación del centro de la retina. Lo que llamamos la mácula es la que nos sirve para leer, escribir o reconocer los rasgos de la cara de una persona, es decir, donde tenemos la visión de precisión, pues hay miopes que pueden tener alteraciones a ese nivel, que muchas de ellas tienen tratamiento, afortunadamente, hoy en día, bien médico o bien quirúrgico. Y el tercer motivo por el que pueden perder visión o pueden tener problemas los altos miopes es por el glaucoma, del que luego les hablará el doctor Pedro Paula. Pero antes de ir con el glaucoma y con otros temas, vamos a pasar ahora a tocar el queratocono. Doctor, usted es experto en queratocono. ¿Qué es esta enfermedad? Cuéntenos un poco acerca de ella. Bueno, el queratocono es una enfermedad de la córnea, que también me he traído mi ojo, y la córnea es la primera esfera transparente del ojo, como vemos aquí en la imagen, y es una ectasia corneal. El queratocono es una ectasia corneal. Una ectasia quiere decir un adelgazamiento de la córnea. Y bueno, es una patología muy prevalente que antiguamente se trataba únicamente con trasplante de córnea y actualmente tenemos otras formas de tratamiento que nos pueden retrasar en el tiempo o incluso evitar el trasplante de córnea. Una pregunta que nos llegaba también a nuestro correo era en relación al queratocono. Rodrigo Ortega quiere saber, nos dice textualmente: buenas noches, doctores. Me han diagnosticado la enfermedad del queratocono tras realizarme varios estudios. Me dicen que está aún en una fase muy temprana. ¿Qué puedo hacer para intentar detenerlo o ralentizar su avance? Bueno, primero habría que saber la edad de ese paciente y lo único que tiene que hacer él de momento es no frotarse el ojo. Después tendremos que evaluar si es candidato a segmentos intracorneales o a cross-linking, y eso sería la única manera que podríamos detener esa progresión del queratocono e incluso mejorar su visión. O sea que si hacemos esas pruebas y esos parámetros nos indican que ese queratocono puede estar progresando, no solo es una opción, es obligatorio hacer ese tratamiento. Me gustaría hacer un inciso, doctor. Por cierto, tengo entendido que en mayo realizan ustedes un congreso sobre superficie ocular y córnea. ¿Nos pueden adelantar algún avance, alguna exclusiva aquí en Riguroso Directo? Por supuesto, ¿De qué van a tratar en ese congreso? Organizamos un curso el 10 y el 11 de mayo en el Instituto. Va a ser un curso que viene gente muy importante, tanto nacional como internacional, ponentes del máximo prestigio, y bueno, vamos a hablar, por supuesto, del queratocono, de los nuevos avances en trasplantes lamelares, que quiere decir solo de una parte de la córnea. Vamos a hablar también de prótesis corneales para aquellos pacientes en los que un trasplante convencional no está permitido, bueno, no es una opción porque ya son patologías muy avanzadas. Vamos a hablar también de trasplantes de limbo, vamos a hablar de medicina regenerativa, de investigación translacional, o sea que va a ser un curso muy completo, va a ser muy interactivo, o sea que la gente va a poder preguntar todo lo que quiera, y estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de que llegue ese momento. Muy bien. Pues qué gusto, ¿no? Apenas hemos empezado hace 9 minutos y ya tenemos pues unas cuantas preguntas a través de nuestro Facebook en directo, así que estoy deseando ya plantearlas y que nuestros doctores pues les den respuesta. Una de ellas, doctor, nos la formula Violeta Suárez y nos pregunta: ¿hay algún avance sobre la retinosis pigmentaria? Bueno, la retinosis pigmentaria, sobre la que nos preguntan siempre, precisamente es porque de las enfermedades que tienen mal pronóstico hoy en día, porque todavía no tenemos tratamientos verdaderamente efectivos. Hay muchísimas líneas de investigación, es de las enfermedades en las que más se está investigando, y hay líneas de investigación
en muy diversas facetas de la retinosis pigmentaria. Por ejemplo, hay líneas de investigación, es una enfermedad genética y estamos haciendo investigación genética sobre la retinosis pigmentaria mediante vectores víricos que modificamos en pacientes que tienen una alteración a nivel de sus células. Lo que hacemos es ese virus, le quitamos su genoma, le metemos lo que a nosotros nos interesa y con ello provocamos una infección, de manera que estamos introduciendo dentro de las células lo que les falta a esas células. No para la retinosis pigmentaria, pero para otra enfermedad genética de la retina ha salido un nuevo fármaco que se llama Luxturna, que utiliza esto, terapia génica, y se han conseguido mejorías muy importantes en una enfermedad genética de la retina que llamamos la maurosis congénita de Leber. No existe todavía para la retinosis pigmentaria, pero hay una línea de investigación en ese sentido. Hay líneas de investigación en neuroprotección, que es proteger las células con fármacos. Eso no mejoraría, pero sí retrasaría la evolución de la enfermedad. Hay líneas de investigación en los chips famosos intrarretinianos o subretinianos o prerretinianos, que sería una cámara que captaría la imagen, la transformaría en un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico se estimula las células sanas de esa retina y se manda la información al cerebro. Los primeros prototipos tenían unas visiones muy pobres los pacientes con retinosis pigmentaria. Los últimos prototipos están empezando a tener mejor calidad, pero todavía es investigación. Es decir, todavía estamos en una fase de investigación pura y dura. También se está investigando el trasplante, tanto con células madre, con otro tipo de células, el poder trasplantar esas células que tienen dañadas a los pacientes con retinosis pigmentaria. También hay líneas de investigación en ese sentido, pero todavía investigación. A día de hoy todavía no tenemos un tratamiento efectivo. Hay que esperar de momento, ¿no? Hay que esperar. Pues doctor Rodríguez, ahora sí, ya voy con usted. Me gustaría que nos dijese pues qué medidas de descanso, qué pautas nos puede dar para nuestros ojos, para un correcto descanso. Hombre, en eso influye el puesto de trabajo. Es lo que se denomina ergoftalmología. Ahora cada vez usamos más las pantallas de visualización, tanto móviles como tablets, como para el trabajo y para el ocio. Ahí es importante intentar, pues cada hora aproximadamente, descansar 1 minuto, 2 minutos, levantar la vista de la pantalla y parpadear conscientemente. Y luego también el uso de lubricantes oculares para ayudar a reducir la fatiga visual. Y todo lo que sea estar al aire libre y hacer uso de actividades al aire libre nos van a ayudar para tener una mejor salud visual. Unas medidas que son muy importantes, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, de estar pegados a la pantalla continuamente, ¿no? Eso, sí. Porque cada vez el uso más habitual y continuo de todos los medios digitales. Y por eso está avanzando la miopía en el mundo, que se considera una epidemia. Hay países asiáticos donde más del 95% de la población universitaria es miope. Y en España es una enfermedad que también está aumentando porque nuestros niños y nuestros jóvenes están cada vez más pendientes de estos dispositivos. Otra de las preguntas que nos llegan a través del vídeo en directo de nuestro Facebook, del Facebook del Comercio, es la que nos hace llegar Sonsoles Puy García. Nos dice: llevo muchos años usando lentillas y cada vez mi ojo las aguanta menos. ¿Llegará un momento en que no pueda ponerlas? Es una buena pregunta y que nos hacen mucho en la consulta. Siempre nos preguntan, ¿cómo es posible que llevo 20 años usando las lentillas y nunca tuve problemas hasta ahora? Pues es como cuando nos diagnostican una diabetes, una hipertensión con el paso del tiempo. Es normal y suele ser debido al abuso de las lentillas, y seguramente si esta persona sigue abusando de las lentillas, pues llegará ese momento que su ojo las rechace por completo. Belén Álvarez, por su parte, nos pregunta: ¿la retinopatía diabética y el glaucoma son enfermedades hereditarias? Bueno, empiezo yo. El glaucoma es una enfermedad principalmente hereditaria, de causa genética. Más del 90% de los glaucomas son de causa genética, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Aunque hay tipos de glaucoma que están relacionados con traumatismos, con inflamaciones, con tratamientos, por ejemplo los corticoides, pero básicamente es una enfermedad multifactorial de muchos factores, y entre ellos el hereditario. La diabetes es una enfermedad hereditaria también, se hereda, aunque también hay factores alrededor de la diabetes que condicionan el que una persona que no tenga herencia diabética pueda aparecer una diabetes, como puede ser la obesidad, ¿no?
la falta de ejercicio, la dieta, es decir, hay una serie de factores que condicionan que pacientes que no tienen una herencia diabética lo puedan tener. El problema de la diabetes, de la retinopatía diabética, es que está muy relacionada con la diabetes. El diabético tiene mal los vasos sanguíneos de todo el organismo, por eso tienen mayor riesgo, por ejemplo, de infartos o de tener problemas vasculares en las piernas o en el riñón, pero donde primero empiezas en los ojos, porque los vasos sanguíneos de la retina son muy pequeñitos, muy finitos, y es donde primero repercute ese nivel de azúcar, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente se conciencie de que la mayor parte del tratamiento de la retinopatía diabética no depende del médico, depende del propio diabético. Entonces los hábitos de vida de ese diabético son claves: el control estricto de su azúcar, el hacer ejercicio, el control de la tensión arterial o del colesterol, los lípidos sanguíneos, si es roncador, la apnea nocturna. Es decir, hay una serie de factores, por supuesto el tabaco está absolutamente prohibido, que si el diabético los lleva bien y a rajatabla, no va a tener problemas oculares nunca, ni problemas de este tipo. Y si lo hace mal, puede ir como un tiro hacia la ceguera, claro. Si le parece, doctor, detengámonos precisamente en la retinopatía diabética y cuéntenos un poco más en qué consiste esta patología. Como te explicaba, si miramos el mismo ojo que os enseñaba antes, la parte de atrás, que es la retina, es la parte más importante del ojo, es tejido cerebral. Es decir, no es un tejido normal como otras partes del organismo. Aquí está formada por neuronas exactamente igual que las del cerebro, ¿no?, que se continúan luego con el nervio óptico y lleva la información al cerebro. Pues bien, esta retina, si os fijáis, ahí hay pintadas una serie de rayas rojas que son los vasos sanguíneos que riegan la retina. Estos vasos sanguíneos son los primeros que se afectan por la diabetes, sueltan suero, encharcan la retina y el paciente puede perder visión por esto. Y si la enfermedad progresa, empiezan a cerrarse, empiezan a dejar sin riego zonas de la retina cada vez más amplias y el paciente puede llevar a la ceguera si no se comporta como es debido, si no hace sus deberes. Rosa Lado Noval nos pregunta, quería preguntar qué problemas puede traer el tener una neuropatía. Gracias. ¿Una neuropatía? Sí, una neuropatía. La neuropatía es un daño del nervio óptico. Como os explicaba antes, está formado por parte de las células que componen la retina, ¿no?, y llevan la información al cerebro. Pues bien, una neuropatía es la afectación de este nervio óptico. Y este nervio óptico se puede afectar por muchísimas causas. Por ejemplo, el glaucoma es una neuropatía. Y entonces esa neuropatía estaría causada por la presión intraocular. Tenemos neuropatías que están causadas por problemas inflamatorios, tenemos neuropatías que están causadas por problemas infecciosos, tenemos neuropatías en gente mayor que están causadas por un infarto de la cabeza del nervio óptico. Es decir, cualquier afectación de la cabeza del nervio óptico es una neuropatía. Depende mucho de cuál es la causa de esa neuropatía el que el pronóstico sea mejor o sea peor. La neuropatía causada por el glaucoma conseguimos que se haga crónica y que no llegue a tener en muchos pacientes una pérdida visual importante si se diagnostica a tiempo. Es muy importante diagnosticarlas a tiempo, ¿no? En cuanto al glaucoma, doctor, ¿por qué se considera la enfermedad silenciosa? Porque no da ningún síntoma hasta fases muy tardías. El glaucoma es un conjunto de enfermedades de origen multifactorial que produce un daño crónico e irreversible de las células, como decía Álvaro, de las células ganglionares que van a formar los axones del nervio óptico, produciendo que se vacíe de axones el nervio óptico y no llegue bien la información al cerebro. Entonces, hasta fases muy tardías, dentro de todo lo que es el continuum de la enfermedad, el paciente puede que no se llegue a dar cuenta. Y vemos pacientes todavía que cuando tienen una visión tubular, que es el final del glaucoma, es cuando se dan cuenta. Dicen, yo tropezaba, notaba que por los lados no veía bien, pero lo achacaba que podía tener algún otro problema y al final es un daño irreversible, una neuropatía óptica glaucomatosa. Es decir, el problema del glaucoma es que hay mucha gente por ahí por la calle que tiene glaucoma, está perdiendo el campo de visión lateral y no se da cuenta, porque por el centro sigue viendo bien, pero la visión lateral la van perdiendo poquito a poco y sin tener ningún síntoma. Ni duele, ni escuece, ni pica, ni llora, ni nada. El paciente no se entera y se va quedando ciego. Y cuando nos viene la consulta ya están ya muy tarde. Se considera que más del 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben. Entonces, ante esto, si no presenta síntomas, ¿qué nos queda? La revisión, ¿no? La revisión es periódica y sobre todo si hay antecedentes en la familia de glaucoma. Eso es importante, hacer revisiones a partir de los 40 años, cada año, 2 años, del fondo de ojo, ver cómo está el nervio óptico, para valorar y cómo está también en la medida de la presión intraocular, que es el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Existen varios tipos, además, ¿no?, de glaucoma. Sí, lo que comentábamos antes, el 90%
de los glaucomas son los primarios de ángulo abierto, pero también tenemos glaucomas secundarios. Dentro de este primario de ángulo abierto, un glaucoma muy frecuente en Asturias y en la zona norte de España es el glaucoma pseudofilativo, que es una enfermedad que sí que nos produce un daño del nervio óptico más rápido y más grave que el glaucoma crónico habitual. Diego Gallego quiere saber, tengo una pingécula en el ojo y quisiera saber si me puede afectar a la visión. Por el momento nos dice que es pequeña y no sabe si puede seguir creciendo. Bueno, pues la pingécula es como un acúmulo de grasa que aparece en la conjuntiva y no te preocupes porque no te va a afectar en nada la visión. Puede inflamarse, entonces necesitará tratamiento antiinflamatorio y con lubricantes. Y si ves que te da muchos problemas y que no mejora con esos tratamientos, pues se puede quitar quirúrgicamente, pero no te preocupes que no te va a afectar nada a la visión. Mensaje tranquilizador para Diego. La degeneración macular asociada a la edad se suele detectar, ¿no?, cuando igual ya es demasiado tarde. ¿Cómo se puede prevenir, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, prevenir, cuando nosotros hacemos revisiones en los pacientes, es una enfermedad, para empezar, para la gente que no lo sepa, es una enfermedad que afecta solamente al centro de la visión. No da ciegos nunca, porque la visión lateral la conservan siempre, pero afecta al centro de la visión de manera que es limitante en el sentido de que les quita la capacidad de leer o de reconocer los rasgos de la cara de una persona, es decir, se limita al centro de la visión. Y ocurre en personas mayores de 60 años. Es la principal causa de pérdida de la visión central en personas mayores de 60 años. Pues bien, esta enfermedad, revisamos el fondo del ojo y nosotros vemos que tienen cambios. Hay muchos pacientes que tienen alteraciones en el fondo del ojo. Los síntomas que da la enfermedad cuando aparece es que empiezan a ver las líneas torcidas, generalmente. Dicen, si yo empiezo a ver los azulejos que se me tuercen, las verjas que se tuercen, ese tipo de cosas, las líneas verticales horizontales empiezan a torcerse, puede ser una señal de alarma de que algo está apareciendo en la mácula y hay que acudir con carácter de urgencia. Cuanto antes la cojamos, antes podemos tratarla. Cuando se coge, doctor, ¿cómo se cura? ¿Cómo se puede curar? Hay dos tipos de degeneración macular asociada a la edad. Una que le llamamos la forma seca, que es un envejecimiento de la retina, vamos perdiendo células en esa zona del centro. Contra eso no podemos hacer nada todavía, no podemos parar el envejecimiento y por lo tanto no podemos frenar. Cuando pasan a una fase que se llama la forma húmeda, que es la más grave de la enfermedad, en la que crean vasos sanguíneos anormales, hasta hace muy poco tiempo no teníamos forma de tratarla y ahora tenemos unas inyecciones que pinchamos dentro del ojo. En el interior suena muy aparatoso, pero verdaderamente no es molesto, no es doloroso, pues son súper finas, ¿no?, las inyecciones tales como la ponemos, y que son capaces de cerrar esos vasos anormales, de manera que frenamos la evolución de la enfermedad y afortunadamente tenemos estos fármacos que estamos además investigando para que duren más tiempo, porque ahora hay que pincharles con bastante frecuencia y cada vez vamos a necesitar inyecciones con menor frecuencia. Pues retomamos el tema del glaucoma para que el doctor Rodríguez nos cuente qué avances quirúrgicos hay en la actualidad con respecto al glaucoma. El tratamiento básico del glaucoma es bajar la presión intraocular, que es lo único en lo que podemos actuar. En el tratamiento quirúrgico hay varias técnicas. Cuando tenemos varias técnicas quiere decir que ninguna de ellas es totalmente efectiva, aunque sí conseguimos buenos resultados. Cada vez estamos utilizando más dispositivos mínimamente invasivos para hacer cirugías que sean poco agresivas para el ojo, para intentar ayudar a bajar esa presión intraocular. Y de esa manera, haciendo esas técnicas poco invasivas, preservar otras zonas del ojo para actuar en un futuro si fuera necesario. ¿Ha notado en Asturias una mayor predisposición genética a padecer sí, como decíamos glaucoma? antes, el glaucoma pseudofilativo, porque en esta zona tenemos más frecuencia, más prevalencia de síndrome pseudofilativo, que produce un tipo de glaucoma que es más agresivo en toda la zona norte de España. Sí. Paula Suárez nos pregunta, tengo 25 años, ¿hay alguna manera de que la miopía deje de aumentar? ¿Cuál es el límite de dioptrías para poder operarte? Bueno, una manera de que la miopía no aumente es no leer excesivamente cerca. Hay que leer por lo menos a 30 centímetros. Pero la miopía es un proceso degenerativo, como dijo Álvaro antes, y puede seguir aumentando a lo largo de la vida. Pero se considera que a partir de los 23, 24 años, salvo que esté opositando esta persona o haciendo un trabajo muy cerca, a poca distancia del ojo, se puede considerar que está más o menos estable. Y la segunda pregunta era... No, creo que era esa, ¿no? La cuestión es si el ojo
La miopía, como os explicaba al principio, es que el ojo crece más de lo normal, ¿no? Entonces, hay una parte que se va a detener, como os dice Luis, que es la miopía derivada del crecimiento, que suele ceder sobre los 25 años, en las miopías moderadas. La alta miopía puede crecer a lo largo de toda la vida, porque la propia presión de los líquidos dentro del ojo hacen que el ojo tienda a crecer con el paso de los años, de manera que puede aumentar a lo largo de toda la vida. Creo que preguntaba también que cuál es el límite de dioptrías para operarse. Hay distintas técnicas y estamos operando miopías hasta 20 dioptrías. Lo que pasa que, bueno, hay que evaluar qué técnica es la mejor, si es mejor una técnica corneal, si es mejor una lente intraocular o incluso para miopías muy altas la combinación de las dos. Y en el caso de los niños, doctor, ¿hay alguna manera para evitar que sea miope en un futuro? Hay muchos estudios que están estudiando si parar la miopía con gotas, con diversas terapias visuales. De momento no hay nada claro al respecto, incluso con lentillas no hay nada claro al respecto, pero bueno, yo creo que la misma recomendación, que intenten no estar todo el día con los aparatos electrónicos, con los móviles, con las pantallas y sobre todo no muy cerca del ojo. Efectivamente, sabemos que hay poblaciones que no tenían miopía. Por ejemplo, esquimales no tenían miopía hasta que no se escolarizaron. Cuando llegó la escolarización a ellos, el trabajo en corto, empezaron a ver miopes. Es decir, sabemos positivamente que es uno de los factores, aparte de la genética, por supuesto, pero es uno de los factores, el trabajo en corto, que aumentan la predisposición miópica. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es aire libre, mirada a lo lejos. Es una tendencia habitual, ¿no? El acercarnos a... Claro, sí, cuando tú lees en corto, aumentas el enfoque sobre la zona y puedes hacer que el ojo crezca en tamaño. Cuando tú miras a lo lejos, tienes el ojo en reposo y entonces la probabilidad de que desarrolles miopía es más baja. Entonces, los niños se dice que deben de abrírseles a espacios, tener una serie de horas de recreo en la que que puedan mirar a lo lejos, ¿no? O sea que cuando nuestros padres de pequeños nos decían que no viésemos la tele desde tan muy cerca, cerca, tenían toda la razón, ¿verdad? Doctor, no sé si puede tener alguna relación el dolor de cabeza, por ejemplo, con los ojos. ¿Puede tener alguna relación? Sí, hay ocasiones en que tiene relación. Una de ellas es si tenemos un ataque agudo de glaucoma, que a veces en urgencia se puede equivocar, confundir con una migraña fuerte. Pero lo más habitual es en personas que tienen un defecto leve de graduación, sobre todo personas hipermétropes, en el que hacen un esfuerzo mayor por enfocar de cerca y eso provocar lo que se llama astenopia acomodativa, que es dolor de cabeza, cansancio ocular, sensación de picazón, de quemazón en los ojos. Para diagnosticar eso habría que hacer una graduación con gotas. Cuando vas al oftalmólogo y te dilatan la pupila, aparte para ver la retina, cuando somos jóvenes muchas veces para saber eso que estaba explicando Pedro Pablo. Para paralizar la acomodación y ver realmente la graduación real que tiene el paciente sin ese factor de acomodación, de compensación de la graduación. Bueno, pues parece que comienza a llegar el buen tiempo, aunque en Asturias nunca nos podemos confiar y bueno, dicen que este año vamos a tener un verano más largo. A ver si es verdad. Y una duda muy frecuente de muchas personas es ¿qué gafas de sol pueden ser las más adecuadas para los ojos, ¿no? A veces igual nos venden lo malo por bueno, igual nos hacen ahí la 13-14. Claro, en principio, si se compran en los establecimientos adecuados, en ópticas, también en muchos establecimientos deportivos ahora tienen gafas deportivas que son de calidad, siempre que tengan el marcado CE, y luego siempre se aconseja, dentro de los diferentes niveles de protección, usar al menos un grado 2-3, mejor grado 3 para proteger, para que bloqueen de forma adecuada la luz ultravioleta. Belén Álvarez quiere saber si cuando se ven muchas manchas puede afectar a la visión a largo plazo. No, es muy raro que esos cuerpos flotantes que tenemos dentro del ojo todos, que son condensaciones pequeñas de colágeno en el vítreo, que lleguen a afectar a la visión en ningún momento. Puede ser que haya pacientes, sobre todo miopes, que cuando han tenido una separación del humor vítreo, esas condensaciones sean más densas y en algunos momentos les estorban mucho en la visión. A las malas, si llegaran a ser suficientemente importantes como para bajarle la visión, por ejemplo, porque el paciente tenga un sangrado o tenga un producto de la inflamación y se enturbie ese gel, siempre tenemos una cirugía que nos permitiría quitarlas, esos cuerpos flotantes. La inmensa mayoría de los pacientes no van a tener nunca problemas visuales por esos cuerpos flotantes.
Háblenos, doctor, de la cirugía refractiva personalizada para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Bueno, lo importante es seleccionar bien la técnica para cada paciente. Aquí tenemos que evaluar muchos parámetros, como es la edad, como es el grosor de la córnea, como es el número de dioptrías y luego otros parámetros que nos da la alta tecnología que tenemos actualmente, como por ejemplo la biomecánica corneal. Una vez que decidimos la técnica, hay diferentes técnicas para corregir tanto la miopía como el astigmatismo como la hipermetropía y suelen ser todas o corneales con cirugía láser o con lentes intraoculares. Pero tenemos que decidir cada técnica según el caso de cada paciente. Hablábamos antes de que comenzaba el buen tiempo y eso también, la primavera sobre todo, nos afecta a los ojos y empiezan a llegar el aluvión de conjuntivitis, ¿no? Precisamente de ello nos hablaba Óscar Santos estos días, nos preguntaba, nos decía: en los últimos años he tenido conjuntivitis varias veces. La cuestión es que cada vez se me repite más. ¿Debo acudir al médico? ¿Por qué puede ser? Bueno, la conjuntivitis que hablábamos antes, estacional, que es la que llega ahora en primavera, eso suele ser, como la palabra dice, solo estacional, solo en esta primavera. Este señor que pregunta o chico que pregunta por unas conjuntivitis de repetición, es raro que sea una conjuntivitis alérgica, puede ser una conjuntivitis infecciosa y yo le recomendaría que si esto se repite mucho en el tiempo, pues sí que tiene que acudir al oftalmólogo porque puede ser necesario tomar una muestra para saber lo que está pasando realmente, si es realmente una conjuntivitis. ¿Qué tipo de actividades realizamos de forma cotidiana y no nos damos cuenta que puede ser perjudicial para nuestros ojos, para nuestra vista? Pues muchas. Es decir, yo que acabo de participar en la impresión de un libro que es sobre traumatología ocular, hay muchas actividades que la gente hace a diario y que no sabe que son actividades de riesgo y que pueden poner en peligro nuestros ojos. Por ejemplo, descorchar una botella de champán. En Estados Unidos tienen un aviso de decir esto es una cuestión de alto riesgo porque vemos cantidad de ojos perdidos por descorchar una botella de champán. Por ejemplo, jugar al pádel es uno de los deportes de raqueta dan muchísimas lesiones oculares y vemos ojos perdidos no digo todas las semanas, pero todos los meses, por un pelotazo del rebote en la raqueta, por un raquetazo del compañero, etcétera. Se pueden realizar, pero hay un tipo de gafas especiales de un material que se llama policarbonato, que es de alta resistencia a impactos, y que si tú juegas al pádel tienes que utilizar una gafa de este tipo, y si no, estás sufriendo un riesgo muy incrementado. Por ejemplo, manejar una desbrozadora. También es una labor de alto riesgo y además ahí por ahí se venden como protección unas rejillas que pasan los cuerpos extraños cuando rebotan saltan disparados y atraviesan esas rejillas. Tiene que ser una pantalla completa y si es posible pantalla más gafa por debajo de la pantalla de policarbonato. Por ejemplo, martillar metal contra metal, es decir, el poner un simple clavo hace que con una frecuencia altísima tengamos una esquirla del martillo que va y además si tienes un solo ojo, va a ese ojo siempre. No sabemos por qué, pero parece que tiene imán. Entonces, el martillar es frecuentísimo. Todos los años vemos también cantidad de ojos perdidos por martillar y la esquirla que salta y te lleva el ojo por delante. Salta como una bala y te lo atraviesa. Cuando martillemos, protección con gafa de policarbonato. Es decir, hay una serie de factores que debemos pensar siempre que pueden llevar a un traumatismo sobre el ojo. Y no te quiero decir el que maneja lejía, cosas de este tipo, también debe protegerse siempre porque las causticaciones corneales pues son un problema serio, ¿no? Hay muchas actividades, muchísimas actividades que desconocemos y que verdaderamente son importantes protegernos contra ellas. Y hablando con franqueza, doctor, ¿notan que la gente está concienciada y toma estas precauciones? Porque si me dice que tiene tantos casos en consulta, igual es que... No, la gente no lo sabe. La gente no sabe que se está exponiendo a esto cuando hace este tipo de actividades. Por eso hacéis muy bien y esta labor que hacéis es muy importante porque nos permite un poquitín difundir este tipo de cosas y que la gente se conciencie de esto, ¿no? Pues las cataratas son otros de los temas más frecuentes entre las preguntas que nos van llegando y Rosa Ayala quería saber al respecto, nos dice: hace 6 semanas que me ha intervenido de cataratas en uno de los ojos y estoy pendiente de que me operen el otro.
Del primero ya puedo realizar vida normal. Me dicen que para graduar la vista lo ideal es esperar a tener los 2 ojos operados y recomiendan esperar 2 meses después de la última intervención. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la catarata es una opacificación en una lente que tenemos dentro del ojo, que es esta, que es el cristalino, que sería como la segunda lente del ojo. Primero era la córnea y después el cristalino. Y lo que pregunta esta señora, pues bueno, nosotros nos gusta hacer las cataratas en el menor espacio de tiempo posible para no crear un disconfort al paciente, o sea, intentamos hacerlo en la misma semana o una semana un ojo y otra semana otro ojo. Sí que es cierto que hay que esperar 6 u 8 semanas para graduar después de la operación de catarata, porque hasta ese momento puede variar por muchos factores. Entonces, es correcto lo que dice, que es todavía un poco pronto para graduarle. Podemos fallar en esa graduación. Doctor Rodríguez, Mini Díaz Quintana, ¿puede influir la fibromialgia a la visión? Sí, puede influir, sobre todo porque produce una alteración de la superficie ocular de la lágrima y también el cansancio ocular o el cansancio que se asocia a esta patología. Es importante en estos casos lo que hablábamos antes de la higiene de la superficie ocular con lubricantes oculares y evitar hacer un excesivo trabajo en cerca. ¿Se puede operar la presbicia? Se puede operar la presbicia. Efectivamente, la presbicia es otra vez culpa del cristalino, de lo que comentábamos antes con la catarata. El cristalino, a partir de los 40-45 años, pierde capacidad de acomodación y por eso llega a la presbicia o vista cansada, y por eso cada vez tenemos que alejar más los objetos o los libros para leerlos, y en ese momento es cuando suelen venir al oftalmólogo, cuando ya no tienen brazo para leer lo que tienen cercano, ¿no? Y efectivamente, si cumple unos parámetros de seguridad, tanto de edad como de condiciones del ojo, se puede operar, y a la vez que operamos la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, y quitamos también la catarata. Fíjese, doctor, lo que nos comenta María Lamuño. Nos dice: desde hace algún tiempo noto que mi madre aleja mucho la pantalla de su móvil cuando lo utiliza. Aunque ella lo niega, sospecho que empieza a perder visión. Tengo 48 años, aún es joven. ¿Puede ser un problema de la edad? Bueno, pues justo lo que acabo de comentar, no le pasa absolutamente nada, pero le está llegando la presbicia o vista cansada. Entonces, tal vez eso con una pequeña gafa, con un poco de aumento, lo puede solucionar. Es normal, es matemático. A todos, a partir de los 45 años, sabemos nosotros la edad de un paciente, simplemente la graduación que necesita para corto. Hay señoras que llegan y nos dicen: tengo 55, y yo digo: ¿cuánto tiene de visión en corto? Claro, no. Si ves a un paciente de 50 años que está leyendo de cerca, eso está operado o tiene algo de miopía que le permite esa visión de cerca. Si no... O sea, que el ojo no engaña, ¿no? Ya no engaña. Nos pasa a todos. Es curioso también lo que nos comenta esta mujer, porque nos dice que su madre lo niega. Es común que la gente de alguna manera, igual por no aferrarse a su juventud, ¿no? No te gusta. Por no asociarlo a... Sí. A ir cumpliendo años, ¿no? Exacto. Dice Oscar Wilde que todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere envejecer. Pero bueno, además, porque es una lata andar tener que disponer de una gafa de cerca para mirar cualquier cosa, que mismamente la comida del plato. Ver las espinas del pescado, ver la comida del plato, y la verdad que es una lata, sí. ¿En qué caso sería necesario realizar un trasplante de córnea? Bueno, siempre que un trasplante de córnea hay que realizarlo cuando la córnea está dañada, ¿no? Puede estar dañada por muchísimas patologías, por una infección corneal, por una distrofia corneal, por el propio queratocono que hablamos antes, por un traumatismo, como decía antes Álvaro. Y normalmente vamos al trasplante de córnea como última opción. Antes intentamos otras opciones, pero si no hay otra opción hay que recurrir al trasplante de córnea. Hoy en día estamos haciendo trasplantes de córnea solo de una parte de la córnea. Eso mejora muchísimo los resultados, tanto en calidad y en recuperación visual, como en índices de rechazo, como también en pronóstico a largo plazo. Doctor, antes hablábamos de lo importante que resulta diferenciar unas gafas de sol de calidad de las que no lo son. Pero ¿qué pasaría si no tomamos su consejo, descuidamos un poco eso, y a la larga, cómo nos puede afectar a la vista? Si tenemos unas gafas de sol de mala calidad, van a ser oscuras y no va a tener un filtro para esa luz
dañina para la retina y para el ojo. Y lo que nos va a hacer es aumenta la pupila y además entra más luz dañina para el ojo. Eso por un lado. Y por otro lado, si no usamos gafas de sol, lo que nos va a hacer es acelerar el envejecimiento del cristalino, va a ser más rápido y también puede afectar para que aparezca primero una degeneración macular. José Blanco nos remite esta consulta. Llevo más de un año con la graduación de mi miopía estable. ¿Eso significa que ya no va a subir y se ha estancado o podría seguir aumentando con el tiempo? Primero depende de la edad del paciente. O sea, si es un paciente que tiene 16 años y todavía le queda mucho para crecer y con él va a crecer el globo ocular. Depende también de la graduación. Si la graduación es una graduación, pongamos, por debajo de las 6 dioptrías, es probable que se mantenga estable siempre. Si son miopías altas, a veces puede crecer, como te decía antes, a lo largo de toda la vida. María José González nos dice, tengo miedo a operarme de catarata porque solo veo por un ojo. Bueno, nosotros en el instituto estamos muy acostumbrados, desgraciadamente es nuestro día a día, a hacer cirugías de ojos únicos. Entonces, lo que no hay que hacer es dejar que esa catarata avance más de la cuenta, porque nos puede complicar esa cirugía y más siendo un ojo único, ¿no? Entonces, no tiene que tener miedo siempre que la cirugía esté indicada en este momento. También nos preguntaba Juan Luis Hernández que si se puede corregir, cambiando completamente de tema, un estrabismo con ejercicios visuales o siempre es necesaria la cirugía. Ahí depende un poco de qué tipo de estrabismo se tenga. Los ojos funcionan, se mueven con unos músculos como si fueran las riendas de un caballo, de manera que debemos, para tener una sola imagen, de lejos están paralelos y en cerca están convergiendo, están mirando hacia adentro. Hay patologías, hay estrabismos que son puramente acomodativos dependiendo de la graduación, que poniendo una gafa se mejora ese estrabismo, y hay otro tipo de estrabismos en los que la desviación no se puede compensar de ninguna manera y estéticamente se puede reconducir para que los ojos estén paralelos. Y luego también en niños pequeños sí que si hay un estrabismo es conveniente, dependiendo qué tipo de estrabismo sea, la cirugía para intentar que los dos ojos sigan un paralelismo y puedan desarrollar una visión correcta en la edad adulta. Continuando con la salud visual en las edades más tempranas, Candela Canella nos dice, noto que mi hijo abre poco los ojos, como si tuviera sueño constantemente. ¿Podría ser por algún problema en la vista? Hay niños que guiñan los ojos para intentar mejorar la calidad visual. Si al niño le encontramos cualquier cosa, habría que saber también qué edad tiene el niño, ¿no? Pero si cualquier cosa conviene que lo consulte con el oftalmólogo, porque muchas veces intentan mejorar la visión entrecerrando los ojos y puede ser señal de que está empezando, por ejemplo, con una miopía. Otras veces no, a veces son tics o manías del crío, entonces eso hay que verlo, claro. Y a veces influyen también, puede ser en relación con alergias, conjuntivitis de tipo alérgico, por lo que les hacen cerrar los ojos para disminuir las molestias. Puede deberse a diferentes causas, ¿verdad? Pues el tiempo ya se nos va agotando, pero antes me gustaría lanzar la última pregunta de una espectadora, de Mónica Rodil, que nos dice, tengo los ojos secos desde hace 8 años y con el calor lo paso fatal. Solo me calma ponerme una mascarilla helada o cerrarlos por completo. Ni siquiera las lágrimas artificiales me alivian. ¿Qué soluciones me quedan? Bueno, las lágrimas artificiales es el primer paso terapéutico en un ojo seco, pero tenemos que tener en cuenta que el ojo seco es una patología inflamatoria. Entonces, si solo ha probado lágrimas artificiales es totalmente insuficiente. Tenemos que subir varios pasos en ese tratamiento. Si no funcionaran tampoco las gotas antiinflamatorias, que hay de muchos tipos, unas más suaves, otras más fuertes, podemos hacer un colirio con su propia sangre que se llama PRGF, plasma rico en factores de crecimiento, que funciona muy bien para ojos secos moderados o severos. Entonces, bueno, hay varias opciones, incluso hay otras opciones quirúrgicas, tapar los puntos lagrimales para que toda la lágrima se quede dentro del ojo y no se escape. Entonces, bueno, tiene más opciones que solo las lágrimas artificiales y el calor que ella comenta. Muy bien, pues antes de dar por cerrada esta charla, me gustaría que nuestros invitados, si hay algo que no han tenido la oportunidad de decir, pues aprovechen ahora para que no se nos quede nada en el tintero y tengan su minuto particular. Por favor, doctor.
Bueno, yo simplemente el diabético, que sepa que la mayor parte de su tratamiento depende de él, los parámetros que había dicho antes. El glaucomatoso, la persona que tiene glaucoma no sabe que va a tener glaucoma un porcentaje altísimo de la población, por lo tanto, que se haga una revisión todo el mundo mínimo cada 2 años para tomarse la tensión, para saber cómo está. Yo creo que esos 2 parámetros son importantes. Sí, yo creo que la concienciación en las revisiones, también en pacientes jóvenes para descartar el queratocono, como hablamos antes, a partir de los 40 años para descartar el glaucoma, todo tendrá mucho mejor pronóstico si se coge antes. Porque el glaucoma es la principal causa de ceguera en el mundo. Entonces, irreversible. La primera causa irreversible. Sí. Porque la primera causa realmente es la catarata. Sí. Y en el glaucoma, en los pacientes que ya están diagnosticados, es muy importante el cumplimiento del tratamiento, porque una de las causas de que el glaucoma pueda seguir avanzando es un cumplimiento no del todo correcto y adecuado todos los días de las gotas, porque las gotas, que es la base principal del tratamiento del glaucoma, no nos dan ninguna sensación de alivio ni de mejoría, y sí que nos pueden producir ojo seco, molestias a nivel del ojo. Y eso es importante, que los pacientes estén concienciados en cumplir muy bien el tratamiento, porque eso es una de las cosas que nos van a ayudar a que cuando sean muy mayores sigan viendo. Bueno, pues no se puede decir que nuestros doctores de hoy no hayan venido equipados con esos ojos que nos han dejado mucho más claras todas las explicaciones. Agradecerles especialmente su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Y sus respuestas. Pues a nosotros solo nos queda ya despedirnos de esta tercera edición del Mes de la Salud en Asturias. Yo creo que si tenemos que sacar una conclusión general de todas las charlas, y eso que cada especialidad es un mundo, es lo importante que resulta la prevención, que nos concienciemos de ello y, sobre todo, en el momento en el que tengamos un problema, saber ponernos en manos de profesionales, en las mejores manos como las que han pasado por aquí a lo largo de este mes. Pues muchas gracias por estar aquí, por estar ahí al otro lado, y nos vemos el año que viene. Buenas noches.